El aula bullía con voces infantiles, cuadernos abriéndose y lápices deslizándose sobre el papel. En medio de todo, Ana, una niña negra de apenas 9 años, entró con los ojos brillando de expectativa. Su uniforme impecable y su mochila colorida contrastaban con la mirada dura de la maestra Marta, quien, al verla sentarse en el pupitre de enfrente, frunció los labios en un gesto de desprecio casi imperceptible. Ana no lo notó, simplemente sonrió y organizó sus materiales, emocionada por otro día de aprendizaje. Desde pequeña, siempre había amado estudiar. Su mayor sueño era convertirse en científica, como aquellos que veía en los documentales que solía ver con su abuelo. Sin embargo, lo que no sabía era que ese día enfrentaría uno de los momentos más crueles de su vida. La clase comenzó como cualquier otra, con la maestra escribiendo en el pizarrón y explicando las primeras lecciones del día. Pero en cuanto Ana levantó la mano para responder una pregunta, el ambiente pareció cambiar. Marta entrecerró los ojos y cruzó los brazos. Había algo en esa niña que le molestaba. Tal vez era su confianza, o la forma en que parecía querer destacar. Para Marta, una niña como Ana no debería tener esa audacia. ¿Quieres responder, Ana?, dijo la maestra con una sonrisa fría. Veamos si realmente sabes la respuesta o si solo quieres llamar la atención. Ana respiró hondo y, con seguridad, dio su respuesta. Su explicación fue clara y precisa, exactamente como lo indicaba el libro. Pero en lugar de reconocimiento, lo que vino después fue un silencio pesado. Marta se inclinó sobre el escritorio y dejó escapar una risa nasal. ¡Qué tierno! ¿Te lo memorizaste o realmente entiendes lo que dices? Algunas niñas comenzaron a reír. Ana sintió el rostro arder, pero mantuvo la postura firme. Sí lo entiendo, maestra. Me gusta mucho estudiar. Marta arqueó una ceja y cruzó los brazos, un gesto de burla asomando en sus labios. Ah, claro. Pero dime, Ana, hay personas que pueden esforzarse todo lo que quieran, y aún así nunca llegarán muy lejos. ¿Alguna vez has pensado en eso? Las risas en el aula aumentaron, resonando en las paredes como un juicio cruel. Ana sintió su corazón encogerse. Nunca antes le habían hablado así. Siempre había sentido que algunas personas la miraban diferente, pero escuchar esas palabras, pronunciadas con tanto desprecio, dolía más que cualquier otra cosa que hubiera sentido. Era como si todo lo que había intentado construir, cada esfuerzo, cada noche de estudio, fuera pisoteado frente a todos. Bajó la cabeza, sintiendo el rostro arder, pero guardó silencio. Las risas continuaban, algunos compañeros intercambiaban miradas cómplices, como si su humillación fuera solo una broma más. Otros simplemente desviaban la mirada, incómodos, pero sin el valor de decir nada. Afuera, en los pasillos de la escuela, un hombre alto y bien vestido caminaba lentamente, escuchando atentamente cada sonido que salía de aquel salón. Su mirada era seria y observadora, como si estuviera ahí con un propósito muy específico. Su paso era firme y calculado, como alguien que analiza cada detalle antes de actuar. Ana respiró hondo. No lloraría. No le daría ese gusto a la maestra. Al contrario de lo que Marta esperaba, esa humillación no la haría rendirse. Algo dentro de ella le decía que ese día aún no había terminado. En los días siguientes, Ana notó que algo había cambiado en el aula. Antes, ya sentía que algunas niñas la miraban diferente, pero ahora, después de lo que había hecho la maestra Marta, era como si tuviera un blanco en la espalda. Cada vez que levantaba la mano para responder una pregunta, escuchaba risitas disimuladas. Cuando pasaba por los pasillos, algunas niñas susurraban entre sí, intercambiando miradas maliciosas, algunas incluso riéndose en su cara. Era como si aquella humillación pública les hubiera dado permiso para tratarla de la misma forma. Lo que más dolía, sin embargo, era notar que incluso sus amigos más cercanos parecían dudar en estar a su lado. Antes, al menos tenía 2 amigos que siempre la apoyaban. Ahora, cada vez que se acercaba a ellos, parecían incómodos, como si tuvieran miedo de ser asociados con ella. En el recreo, las mesas donde solía sentarse siempre estaban ocupadas, y nadie la llamaba para jugar. La maestra Marta tampoco dejaba de molestar. Cada vez que Ana intentaba sobresalir, llegaba un comentario sutil, disfrazado de broma, pero cargado de veneno.
Ana, siempre te esfuerzas tanto, ¿verdad? Pero a veces, algunas personas necesitan aceptar su lugar en el mundo. Lo decía con una sonrisa, como si fuera un consejo amistoso, pero Ana sentía el peso de esas palabras. Era una advertencia, un mensaje claro de que, sin importar cuánto se esforzara, nunca sería aceptada allí. Pero Ana no era del tipo que se rendía. Si querían que desistiera, entonces estudiaría el doble. Comenzó a pasar más tiempo en la biblioteca, leyendo todo lo que podía. Si antes ya amaba aprender, ahora se había convertido en una necesidad. No para demostrarles algo a los demás, sino para demostrarse a sí misma que nadie, excepto ella, podía definir su destino. Pasaba horas hojeando libros de ciencia, historia, matemáticas. Cada página que leía era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo dentro de sí. Si no podía encontrar apoyo en otros, lo encontraría en las palabras de los grandes pensadores, científicos y revolucionarios que vinieron antes que ella. Lo que Ana no sabía era que, al otro lado de la escuela, el hombre alto y bien vestido seguía observándolo todo. Cada palabra, cada gesto, cada mirada. No era solo un visitante cualquiera. Sus ojos atentos y su postura firme demostraban que estaba allí por un motivo mucho más grande que una simple inspección. Conocía historias como la de Ana. Sabía cómo pequeños actos de crueldad podían destruir un talento prometedor antes incluso de que tuviera la oportunidad de florecer. Pero también sabía que algunas personas llevaban dentro una fuerza imposible de apagar. Y quería ver hasta dónde podía llegar Ana. Durante el recreo, mientras los demás niños jugaban y corrían por el patio, Ana se sentaba sola en un rincón, con un libro abierto sobre su regazo. Su abuelo siempre le decía que el conocimiento era lo único que nadie podía quitarle, y ella se aferraba a eso con todas sus fuerzas. El ruido de los juegos a su alrededor desaparecía cuando se sumergía en esas páginas, absorbiendo cada información como si estuviera construyendo un escudo invisible a su alrededor. Si la maestra quería demostrar que no era capaz, entonces ella demostraría que era más que capaz. Pero la persecución continuó. Comentarios malintencionados, risas disimuladas, miradas que decían más que las palabras. Era un juego cruel que parecía no tener fin. Y Marta, su maestra, siempre estaba ahí para avivar las llamas. Una tarde, Marta propuso una actividad para la clase. Todos debían escribir una redacción sobre sus sueños para el futuro. El simple anuncio hizo que el corazón de Ana latiera con fuerza. Esa era su oportunidad. La oportunidad de plasmar en papel todo lo que soñaba, todo lo que deseaba lograr. Tomó el lápiz con firmeza y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un río, detallando su pasión por la ciencia, su deseo de algún día trabajar en un laboratorio, encontrar curas para enfermedades, ayudar a personas en todo el mundo. Para ella, eso no era solo un ejercicio escolar. Era un pedazo de su alma plasmado en el papel. Al día siguiente, cuando Marta comenzó a leer algunas de las redacciones en voz alta, Ana sintió el estómago revuelto. La maestra leía los textos de otros alumnos con un tono de orgullo, elogiando sus ambiciones, sus planes para el futuro. Pero entonces, cuando llegó a la redacción de Ana, algo cambió. Una sonrisa irónica apareció en sus labios antes de empezar. Quiero ser científica y trabajar en investigaciones que ayuden al mundo, leyó Marta, haciendo una pausa teatral. Miren nada más, chicos. Tenemos una futura científica en la clase. ¿Quién lo diría? El aula estalló en carcajadas. Algunos alumnos se codeaban entre sí, riendo como si fuera la broma más absurda que jamás habían escuchado. Ana sintió su rostro arder, sus dedos apretaban con fuerza el cuaderno. Quería gritar, quería decirles que sus sueños eran reales, que no eran motivo de burla. Pero sabía que, si hablaba, solo haría que todo empeorara. Tratando de contener las lágrimas, bajó la cabeza, mirando el papel en su mesa como si pudiera desaparecer dentro de él. Pero entonces, algo llamó su atención. Afuera del salón, por la ventana entreabierta, vio un par de ojos atentos observando la escena. El hombre bien vestido,
El inspector de educación estaba ahí, de pie, analizando todo. A diferencia de los demás, él no se estaba riendo. No había ironía en su mirada. Había algo más profundo. Interés. Curiosidad. Esa noche, Ana apenas pudo dormir. Las palabras de la maestra Marta seguían resonando en su mente. Las risas de sus compañeros zumbaban en sus oídos, tratando de convencerla de que su sueño era ridículo. Pero, por más doloroso que fuera, algo dentro de ella había cambiado. Una chispa se encendió, un sentimiento que no era solo tristeza o enojo, sino determinación. Sabía que no podía cambiar la forma en que los demás la veían, pero sí podía controlar cómo reaccionaría ante ello. A la mañana siguiente, cuando llegó a la escuela, notó que el ambiente era distinto. Los alumnos estaban inquietos, murmurando entre ellos. Algunos la miraban con curiosidad, otros aún reían, como si esperaran verla derrotada. Pero Ana simplemente respiró hondo y entró al salón con la cabeza en alto. No importaba lo que dijeran, no importaba lo que hicieran, ella estaba ahí por una razón. Y nada, ni siquiera Marta, la haría rendirse. Fue entonces cuando la puerta se abrió de repente y la directora entró acompañada del hombre que Ana había visto el día anterior. El inspector de educación. Llevaba una mirada seria y decidida, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. Marta, que estaba por comenzar la clase, se quedó paralizada al verlo. El inspector caminó hasta el frente del salón, colocando las manos detrás de la espalda con autoridad. Su mirada recorrió cada rincón del aula, analizando a los alumnos, la disposición de los cuadernos, la postura de la maestra. El ambiente, que antes estaba lleno de risas y susurros, se sumió en un silencio tenso. Buenos días, alumnos. Hoy haremos algo un poco diferente, anunció, su voz grave cortando el aire. Sus ojos se fijaron directamente en Marta, quien se ajustó nerviosamente los lentes. Quiero evaluar su conocimiento. El silencio se hizo aún más pesado. Marta forzó una sonrisa, tratando de ocultar su incomodidad, pero Ana notó el leve temblor en sus manos. Pero, señor, no estaba prevista ninguna evaluación para hoy, dijo Marta, su voz ligeramente temblorosa. El inspector arqueó una ceja, inclinando levemente la cabeza hacia un lado, como si estuviera evaluando su respuesta. Lo sé. Pero creo que un buen maestro siempre prepara a sus alumnos para cualquier situación, ¿no es así?, dijo, con un tono desafiante. Marta tragó saliva. No había escapatoria. Sin perder tiempo, el inspector comenzó a evaluar al grupo. Primero, con preguntas sencillas de matemáticas. Algunos alumnos respondieron con inseguridad. Luego, pasó a ciencias e historia. Al principio, algunos se animaron a contestar, pero conforme el nivel de dificultad aumentaba, los errores se volvieron más frecuentes. Las respuestas estaban llenas de incertidumbre, los ojos de los alumnos buscaban a la maestra como si pidieran ayuda. Marta solo apretaba los labios, incapaz de intervenir. Pronto, nadie más se atrevió a responder. Fue entonces cuando una mano pequeña, pero firme, se levantó en medio del salón. Ana. El aire pareció volverse más denso. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Marta cruzó los brazos, la irritación evidente en su rostro, como si aquella escena fuera un insulto personal. El inspector, sin embargo, sonrió levemente. ¿Sí, Ana? La niña respiró hondo. Su voz no titubeó. Respondió con precisión, explicando cada detalle de la pregunta. El inspector asintió, satisfecho, e inmediatamente lanzó otra pregunta, aún más difícil. Ana dudó por un breve momento, sintiendo un ligero escalofrío en el estómago. Pero entonces recordó las incontables horas que pasó estudiando en la biblioteca, las noches en las que luchó contra el cansancio para terminar un capítulo,
los desafíos que enfrentó sola porque nadie creía en ella. Y entonces, respondió. Esta vez, la clase no se rió. Hubo murmullos de sorpresa entre los compañeros. Aquellos que antes se burlaban de ella ahora susurraban entre sí, intercambiando miradas de asombro. Incluso los más arrogantes estaban callados. El inspector continuó la prueba por unos minutos más, aumentando el nivel de dificultad de las preguntas. Y Ana respondió una por una. Algunas requirieron más esfuerzo, otras casi la hicieron dudar, pero al final, todas fueron respondidas correctamente. Cuando el inspector finalmente bajó el papel de preguntas, el aula entera quedó en un silencio absoluto. Se giró lentamente hacia Marta. Maestra, me dijeron que esta niña no tiene potencial, dijo, cruzando los brazos. Pero por lo que vi hoy aquí, no solo tiene potencial. Está por encima del promedio del grupo. ¿Cómo explica eso? Marta se quedó pálida. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Era como si todas las excusas que había ensayado se evaporaran en el aire. El inspector esbozó una pequeña sonrisa y continuó. El Instituto Nacional de Jóvenes Talentos es una de las instituciones más respetadas del país en lo que se refiere a educación avanzada. Tienen un programa para niños excepcionales, un programa que busca jóvenes con gran potencial para ofrecerles la mejor educación posible, con acceso a profesores reconocidos, laboratorios de última generación y todas las herramientas necesarias para que alcancen sus sueños. Ana sintió que su respiración se detenía por un instante. Su corazón latía tan rápido que podía escucharlo en sus propios oídos. Y tú, Ana, continuó el inspector, manteniendo su mirada firme y llena de respeto, acabas de ganar una beca completa para estudiar allí. El silencio en la sala se volvió casi palpable. Todos los alumnos quedaron boquiabiertos. Marta parecía haber perdido el color del rostro. Sus ojos abiertos de par en par delataban un asombro que no podía ocultar. Ana parpadeó varias veces, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Yo, gané una beca? Preguntó, su voz saliendo casi como un susurro, como si tuviera miedo de que todo fuera un sueño. Sí, Ana, confirmó el inspector. Tus calificaciones, tu esfuerzo, tu inteligencia, todo eso demuestra que perteneces a un lugar donde podrás crecer sin que nadie intente menospreciarte. Fue en ese momento que las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Ana. Pero, esta vez, no eran lágrimas de tristeza o frustración. Eran lágrimas de alivio, de felicidad, de victoria. Los alumnos, que antes se reían de ella, ahora estaban en un silencio absoluto. Algunos parecían avergonzados, otros simplemente impactados. Nunca imaginaron que la niña a la que tanto subestimaron recibiría una oportunidad como aquella. Marta intentó reaccionar. Pero, señor, esto es un exceso. Es solo una niña. Yo solo quería enseñarle a mi manera. El inspector se giró hacia ella, su mirada ahora era seria y afilada como una navaja. ¿Enseñar? Usted no enseñó. Usted humilló. Y perdió la oportunidad de ser parte del camino de una alumna brillante porque estaba más preocupada en menospreciarla que en educarla. Marta abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. El inspector volvió su atención a Ana, con una sonrisa, extendió la mano. Si decides aceptar esta oportunidad, el instituto te estará esperando. Ana miró aquella mano extendida. Miró a su alrededor, a ese salón que tantas veces había sido un lugar de sufrimiento. Miró a Marta, que ahora parecía más pequeña que nunca. Entonces, con toda la fuerza que aún le quedaba, levantó su propia mano y estrechó la del inspector. Lo acepto. Y, en ese momento, Ana supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El inspector sonrió, satisfecho, e hizo un leve asentimiento con la cabeza. No tienes idea de lo lejos que puedes llegar, Ana. Sus palabras resonaron dentro de ella como una promesa, como un llamado a algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. El aula permaneció en un silencio profundo. El impacto de lo que acababa de suceder parecía haber congelado el tiempo. Marta, que antes era la figura de autoridad allí, ahora estaba reducida a una sombra de lo que alguna vez fue.
Su rostro estaba pálido y su postura rígida demostraba el impacto que sentía. Sus compañeros intercambiaban miradas entre ellos, algunos aún procesando lo que acababan de presenciar. Entonces, algo inesperado ocurrió. Uno de los alumnos que antes se reía de Ana comenzó a aplaudir, vacilante. Luego, otro se unió. Y, de repente, más y más manos se unieron en una ovación que crecía, intensificándose, hasta que todo el salón estuvo lleno de aquel sonido. Ana miró a su alrededor, sorprendida. Nunca antes la habían aplaudido. Nunca había sentido ese tipo de reconocimiento. «Felicidades, Ana», murmuró una de las niñas que siempre guardaba silencio cuando los demás se burlaban de ella. Ana tragó saliva, sin saber qué responder. Marta, por su parte, ya no podía sostener la farsa. Su máscara de superioridad se hacía pedazos ante todos. Por primera vez, había perdido completamente el control de la situación. El inspector se volvió hacia la directora. «Esta escuela necesita cambios», dijo con firmeza. «Y todo comienza con el cuerpo docente». La directora, que hasta ese momento solo había observado, respiró hondo y asintió. «Estoy completamente de acuerdo». Marta abrió los ojos con sorpresa. «Pero, yo he estado aquí durante años. Soy una profesora respetada». El inspector la miró con firmeza. «El respeto no viene con el tiempo, profesora Marta. El respeto viene de cómo tratamos a quienes dependen de nosotros», respondió él. «Y hoy quedó claro que usted ha fallado en ese papel». Marta abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Por primera vez, estaba sin respuestas. Ana sintió una ola de satisfacción silenciosa. No porque quisiera venganza, sino porque, finalmente, se estaba haciendo justicia. Al salir del aula, acompañada por el inspector y la directora, sintió que el peso de años de humillación e invisibilidad comenzaba a desaparecer. El pasillo, que antes era un lugar de miedo e inseguridad, ahora parecía un camino hacia algo grandioso. En el patio de la escuela, algunos niños murmuraban sobre lo que acababa de ocurrir. Otros la miraban con respeto, algo que nunca antes había recibido dentro de esa escuela. Y en medio de la multitud, un grupo de niñas negras la observaba con admiración en sus ojos. No necesitaban decir nada. Ana sabía que, de alguna manera, su victoria también era la de ellas. Cuando llegó a la puerta de la escuela, se detuvo por un momento y respiró hondo. El aire se sentía diferente, más ligero. Se volvió hacia el inspector, todavía incrédula. ¿Esto es real? ¿Voy a estudiar allí? El inspector sonrió. Sí, Ana. Vas a hacerlo. Sus palabras aún parecían irreales. Durante tanto tiempo, había pensado que el mundo no la veía, que nunca tendría una oportunidad real. Y ahora, ahí estaba, a punto de ingresar a uno de los institutos más prestigiosos del país. Pensó en su familia, en su abuela, que siempre la había animado, en su abuelo, que le enseñó que el conocimiento era lo único que nadie podría arrebatarle. Se sentirían tan orgullosos. Su pecho se llenó de un calor indescriptible. Por primera vez, el futuro no parecía un camino lleno de barreras, sino una ruta con infinitas posibilidades. Levantó la vista hacia el cielo azul que se extendía sobre ella. «Voy a cambiar el mundo», susurró para sí misma. Y en el fondo de su corazón, sabía que esto era solo el comienzo.